Bueno, vamos a hablar entonces ahora de América Latina y el pensamiento crítico, pues, que es el marco desde el cual podemos hacer un conjunto de críticas, no solamente a estas categorías que nos han llegado de Europa, específicamente en este caso a la categoría de desarrollo y también de progreso, sino que también nos permite vislumbrar ciertas posibilidades más adelante, ¿no? Posibilidades del pensamiento crítico latinoamericano y de apuestas muy constructivas que se están planteando ahorita en América Latina. Entonces, América Latina y el pensamiento crítico. Como bien lo ha mostrado Karl Popper, la tradición crítica se constituye desde la antigüedad, donde surge la idea de que la crítica y la discusión crítica son los únicos medios de que disponemos para acercarnos a la verdad, hasta ahí Popper. Por eso la crítica es una actitud antidogmática que da cabida en la discusión a la pluralidad de miradas frente a posiciones únicas. De ahí que para el presente programa, me refiero a esta clase, la crítica implica la pluralidad epistémica y desde luego la interdisciplinariedad y el diálogo intercultural de saberes. Entonces, a la crítica como actitud sucede, como normalmente se acepta en la historia de la filosófica de Occidente, la crítica como ilustración, iluminación, esclarecimiento, estudio metódico de los límites de la posibilidad del conocimiento, como se dio en Immanuel Kant en el siglo XVIII, ¿no? En las famosas críticas, crítica a la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, ¿no? De hecho, en pensadores preilustrados como Francis Bacon o en otros como Diderot y Voltaire, la crítica ya aparece como cuestionamiento de la autoridad y de la tradición, lo que implicó luchar contra los prejuicios morales de la época y la superstición. Sin embargo, en Kant la crítica como examen del conocimiento se convertirá en un paradigma que en adelante permitirá poner bajo sospecha los modos de conocer, los modos de experiencia y los saberes cristalizados y codificados mismos. Kant sostuvo, en una cita famosa que está en un pie de página de la crítica de la razón pura: nuestra época es, de modo especial, la de la crítica. Todo ha de someterse a ella y todo ha de someterse, decía Kant, al examen público y libre de la razón para que obtenga su respeto y su legitimación, de tal manera que aquello que no caiga dentro del examen público y libre de la razón, pues cae bajo sospecha. Pues bien, este sentido es el que posteriormente aparecerá en Karl Marx, donde la crítica misma es concebida como un arma y como un medio, no un fin en sí misma, para poner en cuestión la filosofía y la economía política de su tiempo y generar una transformación general de la realidad por medio de la praxis colectiva. Desde luego, Marx va más allá de Kant, porque no solo se trata de determinar los límites del conocimiento y de lo cognoscible, sino de transformar la realidad misma, introduciendo por medio de la praxis la razón en la historia. Ya en el siglo XX, la teoría crítica de la sociedad, conocida también como la Escuela de Frankfurt, dando un gran salto, ¿no?, recoge los frutos de los avances anteriores. En un contexto de crisis de Europa, de la modernidad, en el contexto también del auge de los fascismos y del declive de la democracia, con lo que sucedía en el fascismo italiano, la Primera Guerra Mundial, luego el nazismo, luego la dictadura en España, la Guerra Civil Española, la dictadura de Franco, etc. Entonces, es la razón misma la que se cuestiona, al igual que sus pretensiones de control y de dominio. Aparece la crítica entonces como un cuestionamiento fuerte del positivismo, calificado como teoría tradicional, que desvincula la teoría del proceso social de los intereses de la sociedad hegemónica, separando sujeto y objeto y deshistorizándolos, ¿no?, separando también investigación y valor, etc., y proponiendo a contrapelo, como el clásico texto de Theodor Adorno, proponiendo a cambio de esa teoría tradicional positivista una teoría crítica, y esta teoría crítica entonces ya es consciente de la triple historicidad en la cual consiste, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, una historicidad del sujeto que conoce, una historicidad del objeto a conocer y también la historicidad de los métodos propios, de las herramientas propias, de las categorías, etcétera, con las que conocemos y nos acercamos a la realidad. Entonces, en esta apuesta, lo no realizado en la historia, que quedó como una potencialidad enterrada en el pasado, puede alumbrar el futuro, ¿no? Puede alumbrar, puede desenterrarse y alumbrar el futuro. Es una especie de pasado que puede ser después proyectivo, ¿no? Es decir, la Escuela de Frankfurt funda el deber ser en el no ser. Parte de estos principios se pueden resumir en estas 7 reglas. La primera, la historicidad. La segunda, la reconstrucción del presente. La tercera, la contrafacticidad. La cuarta, la desideologización. La quinta, la negatividad utópica. La sexta, el primado ético.
y la reparación anamnética como un séptimo punto. Cada uno de estos 7 aspectos están involucrados en la investigación social, según una lectura que hace el profesor Leonardo Tovar. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta la historicidad que atraviesa todo, como ya mencionamos, la necesidad de hacer una ontología del presente, por decirlo así, una crítica fuerte del presente, de las estructuras del presente, ¿sí? La manera en que esa teoría crítica va contra, es una superación o pretende ser una superación de la realidad actual, es decir, es contrafáctica. La necesidad de luchar contra las ideologías que enmascaran la realidad tal cual es, que la encubren, ¿sí? La negatividad utópica en el sentido en que la utopía como un mundo que se propone es un mundo que es crítico también del mundo actual. Entonces la utopía es negatividad en sí misma, el primado de la ética y por supuesto la reparación anamnética, especialmente en el pensamiento de Benjamin, que quiere decir que hay que recuperar lo no realizado en la historia, lo sepultado en el pasado y traerlo al presente para que eso irrumpa y se pueda construir un futuro distinto. Digamos que esto fue lo que hizo el pensamiento crítico en Europa, pero miremos ahora entonces cómo se da el pensamiento crítico en América Latina. Entonces, digamos lo siguiente, las disciplinas sociales o ciencias del espíritu, como se las llamó desde Wilhelm Dilthey, se constituyeron apenas en el siglo XIX, eso lo sabemos, ¿no? Todas influenciadas por el positivismo inicialmente, con sus respectivas limitaciones. Entre ellas, digamos, postulados básicos del positivismo, separar al sujeto y al objeto, proclamar la unidad metodológica entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la sociedad, también el prurito de la objetividad y las pretensiones de neutralidad valorativa, es decir, eliminar los valores de la ciencia, desligando las ciencias del compromiso, por ejemplo, separando la investigación de los valores, entre otras. De ahí que fue solo en el en el mismo siglo XIX apareció la hermenéutica, como sabemos, en el mismo Dilthey, en Ricoeur, en Windelband. Luego Weber va a hacer una especie de síntesis donde ya se supera, digamos, de alguna manera estos postulados positivistas, pero el positivismo sigue presente por ejemplo, en Durkheim, ¿no? Fuertemente sigue presente en la sociología. Digamos que en el siglo XIX empieza una tensión entre distintas apuestas. Por un lado, el positivismo reinante desde Comte, que se va a legitimar mucho por el gran desarrollo de las ciencias naturales. Por otro lado, esta hermenéutica de Dilthey, luego la sociología de Weber, pero también aparece, ¿no?, el pensamiento de Marx, el materialismo histórico y la teoría crítica, además, por decirlo así. Entonces tenemos 3 corrientes que ya se disputan, ¿no? La investigación social. Entonces, pues en el siglo XX a esa disputa pues se suman otras, ¿no? La hermenéutica ya en un sentido distinto en Gadamer, por ejemplo, o la fenomenología de Husserl o de la fenomenología de Heidegger, pero también el positivismo reencarnado en una nueva versión, ¿no? El positivismo lógico de Carnap, por ejemplo, de Bertrand Russell, del primer Wittgenstein, etc. Entonces, eso llevó a que en el siglo XX muchas de esas corrientes se enraizaran fuertemente en América Latina, ¿no? Y en América Latina, pues claro, el positivismo venía haciendo carrera desde el siglo XIX. Desde finales del siglo XIX también empieza a entrar, pero muy tímidamente, hay que decirlo, el marxismo. Y bueno, la fenomenología entra con mucha fuerza en las 3 primeras décadas del siglo XX, porque la fenomenología hizo carrera en América Latina, ¿no? Con hombres como Husserl y por supuesto todas las traducciones de esa corriente que propició José Ortega y Gasset y que se dio fuertemente en América Latina, pues con las traducciones de Gauss y de Carlos Astrada en Argentina. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, con algunas excepciones, América Latina permanece en la órbita de las disciplinas europeas y la ciencia social americana, Norteamérica, ¿no?, asumiendo sus principios, sus metodologías de investigación, sus paradigmas y sus objetos de investigación. Sin embargo, y aquí es donde viene el quiebre, a mediados del siglo pasado, tras la llamada crisis de la modernidad evidenciada con la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, con la crisis de la cultura europea, por ejemplo, o con lo que la filósofa española María Zambrano llamó la agonía de Europa, se dio un giro epistemológico producto de una autorreflexión sobre la necesidad de replantear, la necesidad de plantear nuestro propio árbol cultural, ¿no? Era lo que decía Leopoldo Sea, Europa está en crisis, hay necesidad entonces de plantar nuestro propio árbol cultural en América Latina.
Entonces, ese giro no hubiera sido posible sin la pregunta por la identidad latinoamericana, surgida en el seno de la naciente filosofía latinoamericana en los años 20 y sin las transformaciones en otras disciplinas, transformaciones importantes que se dieron, por ejemplo, en la historia, la sociología y la economía. Entonces, para mencionar algunos ejemplos, en el campo de la historia se pasó del positivismo a la historia social y a la nueva historia. En economía surgió el paradigma crítico de la teoría de la dependencia. En sociología se avisoró la necesidad de crear una sociología auténticamente americana o sociología de la liberación, como la llamó Orlando Falsborda, uno de los precursores de la disciplina en el continente. Es decir, tanto la historia dejó de ser una historia positivista y la economía se convirtió, digamos, en una economía crítica, la teoría de la dependencia, pero la sociología también dejó de ser, digamos, una sociología basada especialmente en el positivismo europeo y sobre todo la gran influencia sociológica que tenía Norteamérica en el resto del continente. Entonces ahí surgió también la sociología de Orlando Falsborda, la IAP, etcétera, como una respuesta a esa sociología. Y por supuesto en filosofía pues aparece la filosofía de la liberación, pero aparecen otras corrientes también como la teología de la liberación o la pedagogía de la liberación. Todo esto, digamos, en los años 60 también, que es un giro epistemológico muy importante y un giro crítico muy importante que se da en América Latina, ¿no? Eso es lo que podemos llamar rupturas epistemológicas realmente. Entonces, esas rupturas epistemológicas dieron origen a las ciencias sociales críticas latinoamericanas. Ciencias sociales críticas latinoamericanas. Nombre que ha hecho carrera y cuyos aportes se recogen hoy bajo la denominación general de pensamiento crítico latinoamericano, tal como aparece, por ejemplo, en las decenas de volúmenes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no? Los volúmenes que lanzaron de pensamiento crítico en Colombia, Chile, México, etc. Pero, entonces, ¿cuáles eran las notas comunes de estas transformaciones? Más de todo lo que les he comentado, me interesa este aspecto. ¿Cuáles eran las notas comunes de estas transformaciones? Pueden sintetizarse de la siguiente manera, que es una elaboración propia, ¿no? La primera, ¿no? La apuesta por la necesidad de recuperar la tradición latinoamericana, por pobre que fuera, al igual que sus luchas, demandas y esfuerzos. Una segunda, la necesidad de crear un pensamiento situado, contextual, que atendiera a las circunstancias y que tomara como objeto de estudio la realidad latinoamericana, determinando sus relaciones con el mundo hegemónico, ¿no? Las relaciones de América Latina con el mundo hegemónico y tratando de esclarecer la especificidad de nuestra realidad. Pues una especificidad que solamente se podía determinar si la comparamos o la deslindamos de la realidad europea, ¿no? Un tercer aspecto es que la crítica de las ciencias sociales foráneas fue un punto común, es decir, hay una crítica desde América Latina a esas ciencias sociales foráneas, a sus epistemologías, a sus énfasis y a sus objetos de estudio. Un cuarto aspecto tiene que ver con la necesidad de superar el colonialismo intelectual y el colonialismo epistémico, ¿no? Lo cual era producto de todo lo anterior. Un quinto aspecto tiene que ver con la necesidad de visibilizar las relaciones entre geopolítica, poder y saber. Es decir, que hay una relación entre la geopolítica y la verdad, como diré más adelante. Es decir, que hay unos centros de poder, Europa, que produce unas ciencias sociales, ¿sí? Que por su posición privilegiada, o Norteamérica, etcétera, donde esos saberes se vuelven saberes hegemónicos en el sur. Por lo tanto, en el sur se produce una especie de subalternidad mental y de subalternidad epistémica. Pero esa hegemonía de los saberes del norte pues se legitima también en el gran desarrollo técnico del norte, en el gran desarrollo económico del norte, que le permite mantener a un sur dependiente, ¿no? El rescate del vínculo entre ciencia y compromiso político. Entonces, a diferencia del positivismo, que negaba cualquier relación entre valores e investigación científica, lo que se hace en América Latina es plantear claramente que hay una relación entre la investigación científica y un determinado compromiso por transformar la realidad social. Es decir, de crear ciencias sociales revolucionarias, por decirlo así, lo cual estaba pues también en el pensamiento de Marx, ¿ya? Entonces, eso es importante. Digamos que la ciencia social debía no solo criticar y auscultar la dependencia, sino apostarle a la descolonización y a la necesaria transformación de la sociedad latinoamericana. Se trataba entonces de un siguiente aspecto, privilegiar el análisis del conflicto, ¿sí? Privilegiar el conflicto sobre la estabilidad del orden social. Digamos que las ciencias sociales europeas y norteamericanas privilegiaban el tema de la estabilidad social, mientras que las ciencias sociales latinoamericanas empezaron a privilegiar el análisis del conflicto.
en el sentido de que son sociedades que viven en crisis permanentemente, y como se toma conciencia de que el conflicto no es eliminable de la sociedad, de que no se puede eliminar el conflicto de la sociedad, de hecho de que los conflictos hay que saberlos canalizar y de que los conflictos de hecho pueden ser productivos, entonces ahí aparece esa conciencia en la ciencia social latinoamericana. Entonces se privilegia el análisis del conflicto y también se privilegia justamente por eso el análisis contradictorio de la sociedad, es decir, se asume la sociedad, como una totalidad contradictoria, por decirlo en lenguaje de la Escuela de Frankfurt. Y eso implica que hay que asumir la realidad en su radical historicidad. Entonces, eso implicaba pensar, por ejemplo, de que en la relación de conocimiento, es decir, la relación de sujeto-objeto, se presentaba una triple historicidad, como ya mencioné. La historicidad de la realidad estudiada, que es producto de la actividad práctica humana, histórica del sujeto que investiga, que forma parte de esa realidad, y la historicidad de las herramientas mismas con las que se conoce, ¿no? También teorías, conceptos, categorías, paradigmas, todo eso era histórico, por supuesto. Y finalmente también asumir que este giro epistémico contextual solo ofrece frutos acogiendo la interdisciplinariedad y el necesario diálogo con otros saberes, o lo que hoy en día se llama diálogo intercultural, y con las ciencias sociales, sus desarrollos y alcances actuales. Esto quiere decir que se abandona ese fetiche de la disciplina, que trabaja como una mónada sobre la realidad, y más bien se le apuesta a un trabajo interdisciplinar de los problemas sociales. Entonces, esa es la manera como podemos caracterizar esa ciencia social crítica latinoamericana. Entonces, de esta manera, claro, las ciencias sociales críticas latinoamericanas pues se entroncan con la tradición crítica europea que describí al principio, pero yo diría que la trasciende, que va mucho más allá de esa ciencia, la trasciende, y las trasciende en dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero, el geopolítico, pues porque se hace énfasis en la dependencia histórico-estructural, y el segundo aspecto es que se sacan las consecuencias de esa dependencia histórico-estructural, y esa dependencia es que se hace un énfasis relativo, ¿no? Correlativo, entre geopoder y verdad, como ya lo mencioné, ¿sí? Es decir, se tiene conciencia de la relación que hay entre el eurocentrismo, las ciencias sociales eurocéntricas, ¿sí? La legitimidad de esas ciencias frente a la deslegitimación del saber que se produce en la periferia, ¿no? Y por eso mismo se toma conciencia del problema del colonialismo intelectual, de la subalternidad mental. Y claro, el resultado de esto pues, va a ser la explosión de propuestas críticas alternativas, ¿no? De un pensamiento crítico, pero de propuestas críticas alternativas y de prácticas concretas alternativas. Y dentro de esas prácticas pues están muchas prácticas económicas, prácticas que tienen que ver con apuestas distintas, ¿no? De subsistir, de manejar los recursos, de distribuir los recursos. En pocas palabras, críticas al capitalismo y apuestas postdesarrollistas y críticas al progreso. Entonces, es ahí como podemos enmarcar esta discusión.